Muy buenos días, mis estimados lectores. Soy Adrián Flores y el día de hoy vamos a hablar, como siempre, de literatura ecuatoriana. Y el día de hoy, precisamente, vamos a hablar sobre esta novela, una novela importantísima dentro del canon literario del Ecuador y más importante aún para poder comprender a nuestra hermosa comunidad afroecuatoriana, específicamente sobre la comunidad afroesmeraldeña. Ya vamos a ver por qué hablamos en el sentido estricto del afroesmeraldeño con esta novela. Antes de comenzar, quiero que vayas, prepares tu tacita de café y te alistes porque vamos a hablar sobre literatura. Bien, en primer lugar, vamos a hablar sobre el señor Adalberto Ortiz, que es el autor de esta novela. Bueno, acá yo tengo una edición súper vieja, es una edición de la colección Salvat. Adalberto Ortiz, podríamos decir que fue el fundador de la literatura de la negritud en el Ecuador. Ahora, el concepto negritud es un concepto que se lo ha traído o se lo ha importado de un movimiento que había surgido en Francia por allá por mediados del siglo XX, el cual más o menos se lo adoptó en ciertas partes de América del Caribe y que luego vendría a importarse acá al Ecuador. Ahora, no sería un movimiento negritud el ecuatoriano completamente, sino más bien un movimiento, podríamos decir, negrista, el cual trata de mostrar la realidad, mostrar al afroecuatoriano, al afroesmeraldeño en este caso, en sus costumbres, ¿ok? ¿Y por qué decimos mostrar? No nos olvidemos que cuando se publica Juyungo, en la década de los 40, nosotros estábamos ya viviendo casi ya los finales del movimiento del realismo social. Si nos acordamos del movimiento del realismo social, uno de sus postulados era mostrar la realidad de los oprimidos, de los indígenas, de los afros, de los campesinos, de los montubios, de todos estos pueblos. Sin embargo, Juyungo va un poco más allá de simplemente mostrar la explotación de este grupo de los afroesmeraldeños. Por otro lado, también nosotros vamos a encontrar sí el concepto de la lucha de clases dentro de la novela Juyungo, lo cual va a ser, digamos, casi un desacierto dentro de la novela en términos literarios. Nos estamos refiriendo a la novela, es espectacular, pero en términos literarios el tema del realismo de clases le va a restar valor, le va a restar mucha fuerza a la novela. Ya vamos a ver por qué, cuál va a ser la premisa en la cual me estoy basando, que por cierto también me estoy basando en un estudio realizado por el señor Franklin Miranda Robles, que había realizado su estudio para la Universidad de Chile, tesis para obtener el grado de magíster en literatura hispanoamericana y chilena, eh, Adalberto Ortiz y Nelson Estupiñán Vaz hacia una narrativa afroecuatoriana, se llama la tesis, la puedes buscar en los repositorios en la internet, es excelente, recomendadísimo si quieres comprender cabalmente cuál es la visión del afroesmeraldeño, la visión del afrochoteño, la visión de la narrativa de Nelson Estupiñán Vaz, que dicho sea de paso es otro de nuestros grandes escritores que han revalorizado, han puesto sobre la palestra literaria a la cultura afrodescendiente y es un estudio muy recomendado. Entonces, muchas de las cosas que yo voy a decir van a estar basadas en este estudio, en otros estudios que he leído, porque no ha sido, digamos, tan profundamente estudiada la novela. Hay muchos estudios, no estoy diciendo que no se hayan hecho muchos estudios, sí hay muchos estudios, pero todos se los ve desde la postura del realismo social, es decir, que si el blanco o el rico en este caso oprime al pobre, ¿ok? Entonces, Adalberto Ortiz, cuyo maestro había sido Joaquín Gallegos Lara, va a inscribir su novela dentro del realismo social o va a derivar hacia el problema de la lucha de clases. Adalberto Ortiz fue un afroesmeraldeño que nació en 1914 en Esmeraldas, justamente durante la revolución de Carlos Concha. Carlos Concha es un personaje histórico del cual habíamos hablado nosotros ya en algunos otros videos, el cual era digamos, uno de los grandes comandantes de la revolución alfarista que hizo resistencia cuando acá en Quito se mató a Eloy Alfaro en 1912. ¿Y donde hizo resistencia? Precisamente en Esmeraldas. A su causa se unieron varios negros para tratar de sostener a la revolución alfarista que finalmente terminó fracasando.
Posteriormente sabemos nosotros de la biografía de Adalberto Ortiz, que fue enviado a Quito, que estudió en el Colegio Juan Montalvo, que quería ser cura, que luego no fue cura y que finalmente se decantó por las letras, y cuando viaja a Guayaquil conoce a su maestro, Joaquín Gallegos Lara, como lo habíamos mencionado. Ahora, ¿de qué trata la novela Juyungo? Vamos a hablar ya sobre un pequeño resumen y después vamos a ver cuál es el valor que tiene esta novela. La novela Juyungo nos va a relatar la vida, toda la vida de Ascensión Lastre. Ascensión Lastre precisamente es un familiar de uno de los grandes capitanes de Carlos Concha. Se supone que su tío, o bueno, el primo de su padre, había sido capitán dentro de la Revolución Conchista, y Ascensión Lastre adquiere ese espíritu de libertad. Ya vamos a hablar después del espíritu de libertad del afro esmeraldeño. La novela comienza con Ascensión Lastre cuando él ya era un niño. Él vivía con su padre y con su madrastra, sin embargo, no le quería mucho a su padre porque primero era un vago y segundo le golpeaba mucho, le maltrataba mucho, ¿no? Ascensión Lastre también va a renegar de las religiones, porque cuando su padre le lleva a un pueblo a bautizarlo, Ascensión Lastre escupe la hostia y le chelea la mano al cura, y eso provoca que su padre le saque la madre, y Ascensión Lastre le coge como que más rencor al padre. Cuando finalmente llega un contrabandista y le dice a Ascensión que se vaya con él, pues Ascensión no lo duda mucho y se va con este contrabandista, quien le cuenta muchas cosas, y finalmente también el contrabandista termina muerto. La novela está dividida en tres etapas: la parte de la niñez, la parte de la adultez y la parte de la guerra del 41. En este momento estamos hablando de la primera parte, de la niñez. La niñez y la adolescencia me refiero, ¿no? Entonces, cuando Ascensión Lastre se va con este contrabandista, cuando muere este contrabandista, Ascensión Lastre se queda con los Cayapas. Ustedes saben que los Cayapas viven también ahí en Esmeraldas, entre la frontera con Colombia y Esmeraldas, y compartieron históricamente el territorio de esa provincia, ¿no? Entonces se queda con los Cayapas, quienes lo aceptan como que a regañadientes, porque los Cayapas, según la novela, no se llevaban muy bien con los negros. Entonces, lo que pasa es que a él lo aceptan porque era chiquito. Pero aquí esto es muy importante, porque los Cayapas son los que le van a dar a Ascensión Lastre el nombre Juyungo. ¿Qué significa Juyungo? Juyungo, según la lengua de los Cayapas, significa o el hediondo o el diablo. Entonces se lo va a bautizar como Juyungo a Ascensión Lastre, y él va a adoptar ese nombre. Y esto es algo muy importante, porque a partir de este momento Ascensión es como que recién recibe su primer bautizo, recién recibe su nombre. Ustedes saben que hay en algunas comunidades que cuando a ti te dan un nombre es porque recién te han bautizado, ¿no? No hablamos específicamente de la filosofía de los afrodescendientes, pero sí en algunas comunidades se tendía a estos ritos de iniciación, ¿no? Finalmente, Ascensión Lastre se cría en esta comunidad, pero cuando ya va creciendo, pues los cayapas como que le van teniendo más recelo. Llega un curandero que era un charlatán. Ascensión Lastre se da cuenta precisamente que era un charlatán porque le encuentra uno de esos días cazando unos bichos, y ahí se da cuenta Ascensión Lastre que precisamente este charlatán cazaba los bichos, y el rato que hacía las curaciones, supuestamente él sacaba esos bichos diciendo que había extirpado el bicho de la persona, ¿no? Entonces este curandero habla mal de Ascensión en la comunidad, y esto hace que finalmente lo comiencen a ir descolando. Por ahí va pasando su primer amigo Manuel Remberto, que era un talador de árboles. Le dice vámonos, y Juyungo, pues como ya no se sentía tan a gusto en la comunidad Cayapas, se va con ellos. Comienza a trabajar con su amigo Remberto en la tala de árboles, luego se queda en Esmeraldas un rato, luego descubre también ahí a otro charlatán, un sujeto llamado El Hermanito, con quien también tiene algunos problemas, ¿no? Aquí es muy interesante dar a entender o verificar cómo a Ascensión Lastre como que no le gustaba mucho el tema de la religión, como que eso no iba con él. Él estaba más centrado
en la realidad. Y aquí podemos hacer el paralelismo precisamente con el tema del realismo social, porque se trata precisamente no de una creencia en los asuntos fantásticos, en los asuntos cosmogónicos, sino más bien de centrarnos en lo meramente real. Ahora, terminada esta parte, que es algo, digamos, esta primera parte de la novela es como que un poco rara, porque Ascensión Lastre es una especie de nómada, va de un lado a otro, no se está quieto, y eso puede, de cierto modo, puede confundir mucho al lector. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón? Ascensión Lastre es una especie de metáfora del río que cruza por toda, de los ríos, perdón, que cruza por toda Esmeraldas. En este sentido, ustedes saben que los ríos para los afroesmeraldeños fueron muy importantes, y es esta la razón por la cual Ascensión Lastre en esta primera etapa de su vida, que es precisamente la niñez, siempre está de un lado a otro. Al igual que el río, él nunca se detiene. Y eso precisamente es lo que pasa con toda la vida de Ascensión Lastre en la novela, a excepción de la segunda parte de la novela, que es de la cual vamos a hablar en este momento, en la cual ya vamos viendo nosotros la adultez de Ascensión Lastre. Cuando sale de Esmeraldas, Ascensión Lastre va a conocer a la que es su mujer, María de los Ángeles. Pero para conocerla a ella, primero va a tener que enfrentarse con un tipo, digamos, un tipo despreciable, un tipo blanco, cuyo apellido es, o bueno, que se llamaba Don Verduga. Este tipo eh, era el típico machista blanco que cogía y violaba nomás a las mujeres. Entonces este tipo estaba atrás de María de los Ángeles, que va a ser la mujer de Huyungo. Pero como le había visto mal a Huyungo, Huyungo, para vengarse de él, se mete primero con María de los Ángeles. Aquí vamos a resaltar algo muy importante. Ascensión Lastre tenía dentro de sí, en una especie de una especie de inconsciente anterior a él, un odio racial bastante fuerte hacia los blancos. Él detestaba a los blancos. Cuando Ascensión Lastre se mete con María de los Ángeles, la seduce, tiene relaciones con ella, no lo hace por placer. De hecho, en la parte en la que él tiene sexo con María de los Ángeles, dice que bueno, por lo único que lo hace es para reivindicar al negro sobre el blanco. Sin embargo, y esto también es muy importante, aquí es cuando Ascensión se va dando cuenta de que el tema no es el odio contra el blanco, el tema no es lo racial, sino más bien el tema es otra cuestión, en términos de la reivindicación del pueblo afrodescendiente me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que María de los Ángeles se queda con Ascensión, se enamora de Ascensión y ella lo va a seguir, y finalmente van a terminar casados. Ahora, ¿qué pasó con Don Verduga? Pasa que se enfrenta con Ascensión precisamente por esto y se terminan peleando, pero la rural estaba atrás de Don Verduga y lo terminan matando. Y aquí pasa algo súper interesante, porque Ascensión termina defendiendo a Don Verduga. Porque esto es interesante, porque Verduga era blanco, entonces Ascensión ya comienza a sentir una especie de contradicciones internas, porque pese a que él odiaba a los blancos, no entendía por qué ayudó a Don Verduga. ¿Por qué, si él odiaba a los blancos, por qué no detesta como debería detestar a María de los Ángeles? Y esto se lo va a resolver mucho después, cuando se van hacia Santo Domingo. Por esos tiempos se estaba construyendo el kilómetro 18 que unía Quito con Esmeraldas. Entonces estaba pasando por Santo Domingo, se van a Santo Domingo precisamente para conseguir trabajo y comenzar a trabajar en este lugar. Aquí nosotros ya vamos viendo que Ascensión Lastre comienza a acentuarse. Entonces, en este camino que se está construyendo, ya nos va a introducir específicamente el tema de la lucha de clases. Primero, que conoce a su gran antagonista, que será otro negro que es un negro detestable para Ascensión, porque es un negro servil, porque es un negro que hace los mandados de los blancos y somete a los negros porque los blancos se lo piden. Entonces, este negro, que se llama Cocambo, o bueno, cuyo apodo es Cocambo, va a rivalizar con Ascensión Lastre. En última instancia, los dos van a terminar yéndose a los golpes, y Ascensión Lastre le va a terminar ganando
a Cocambo cuando Cocambo quería violar a una niña indígena de la comunidad de los Colorados. De igual manera, en esta parte de la novela, Ascensión va a conocer a sus tres mejores amigos, que son Nelson Díaz, a quien ya había conocido de hecho en Esmeraldas cuando hubo una revuelta armada en la cual lo conoció, y que también es blanco, pero cuyos ancestros eran negros. Entonces Ascensión Lastre también dice, wow, este tipo es blanco, dice, pero me cae bien, no entiendo mi odio racial por dónde va. Ya va a solucionar este problema un poco después de Ascensión. Entonces conoce a Nelson Díaz, conoce a Críspulo Cangá, que es un negro, tan negro que se lo llama azulejo, porque según la novela era tan negro que era casi de color azul. Y también va a conocer a otro afrodescendiente que es ya más bien un mulato, que es Antonio Angulo, que es un mulato. A ver, esto es muy importante porque estos tres personajes van a marcar de una forma muy, digamos, no podríamos decirla simbólica, sino de una forma en la que nosotros vamos a conocer a la perfección toda la dimensión de la cultura afroesmeraldeña. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hablo solamente de afroesmeraldeños y no de afrochoteños. Nosotros sabemos que históricamente en Esmeraldas habían encallado algunas naves españolas que venían trayendo a los esclavos negros, y estos se terminaron liberando y formaron su propio reino ahí en Esmeraldas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los afroesmeraldeños no fueron una clase sincretizada a la fuerza, no fueron una clase sometida a la fuerza, sino que fueron una, no digamos clase, sino que fueron una comunidad que vino directamente del África y se asentó en Esmeraldas, formó un nuevo reino. Es decir, es casi como que, o literalmente, ellos no vivieron la esclavitud. Sí vivieron algunos periodos de esclavitud, muy cortos, y después del periodo del concertaje, pero históricamente los afroesmeraldeños siempre fueron libres. En el sentido estricto de la palabra, ellos no pudieron ser esclavizados, ellos tenían su propia comunidad. Podríamos decir exclusivamente que fueron una comunidad ya casi indígena en nuestro país hasta el día, digamos, hasta el día de hoy, porque no pudieron ser sincretizados por los españoles, que eso fue muy diferente con los afrochoteños, porque los afrochoteños, en cambio, sí vinieron en calidad de esclavos, sí trabajaron para los jesuitas cuando les expulsaron a los jesuitas, sí trabajaron también para los criollos, y ustedes saben que los españoles, en sentido de la conquista, en sentido de la colonia, se esmeraron mucho para que los sometidos adquieran sus propias costumbres, lo cual no pasó con los afroesmeraldeños, y es por eso que ellos guardan todavía muchas de las, digamos, ya no costumbres, sino digamos muchas reminiscencias de lo que fue el pueblo africano, pero ya dentro de la cosmovisión ecuatoriana. ¿Ok? Bien, entonces cerrado este paréntesis, decíamos, es muy importante entender que estos tres amigos van a marcar ese rumbo en la novela que nos va a permitir abrir el panorama para conocer al afroesmeraldeño en su totalidad. ¿Qué quiere hacer Adalberto Ortiz con estos tres personajes? Nos está diciendo que esta comunidad afroesmeraldeña es tan rica, tiene una cosmovisión tan grande, que se convierte en una comunidad muy diferente de, por ejemplo, las comunidades indígenas, que también tienen su cosmovisión muy diferente también de las comunidades de los mestizos y de los blancos. Entonces, estos tres personajes, al abrir este panorama, al abrir esta forma de ver el mundo, nos van a permitir a nosotros como lectores, digamos, comprender de mejor manera a esa comunidad afroesmeraldeña. Es en este momento en el cual Ascensión se da cuenta que el problema de la comunidad afro no es la raza, no es una lucha de blancos contra negros. Eso no sucede aquí en el Ecuador, o al menos no sucede en Esmeraldas. Y vuelvo a repetir que no sucede en Esmeraldas porque esta comunidad siempre fue libre, aunque sí, efectivamente, los blancos de alguna manera siempre trataron de someterlos. Pero ¿qué tipo de blancos? Lo que va a decir Huyungo, o bueno, lo que le va a decir Nelson Díaz a Huyungo es: no, mijo, no es la raza, es la clase. Entonces aquí Huyungo termina de entender por qué no podía odiar al blanco como él quería. Porque Verduga, porque su mujer, María de los Ángeles, no eran ricos,
pero eran blancos, entonces él no sentía odio por ellos, porque no se trata de odiar al blanco, sino se trata de, en este sentido, en el estricto sentido de la palabra, de cierto modo odiar al rico. Recordemos que la novela está insertada en el tema del realismo social, el cual está atravesado por el concepto, por el conocimiento del pensamiento marxista, ¿no? Entonces, Ascensión Lastre, precisamente debido a esta toma de conciencia de clase, es que ya se va a rebelar contra los dueños del negocio que les querían pagar muy poco y que Ascensión Lastre precisamente no le gusta eso. Es una de las razones por las cuales también detestaba a Cocambo, y aquí entiende por qué detesta a Cocambo, porque es un servil a los ricos y no a los pobres, o no está en la causa de los pobres, peor en la causa de los negros, y es por eso que termina en el enfrentamiento con Cocambo. Finalmente deciden irse del kilómetro 18 y se van hacia una isla, hacia un pequeño, digamos, una especie de mini palenque que estaba situado en el centro de Esmeraldas. Para llegar a este lugar tienen que atravesar un río. Nuevamente vemos la importancia del río dentro de la cosmovisión de la cultura afroesmeraldeña. En este lugar se van a separar de Nelson Díaz. Nelson Díaz dice que va a regresar a Esmeraldas para seguir con sus estudios, con el tema político, porque Nelson encarna el sentido más político, el sentido más estudioso, digamos, ¿ya? Entonces, cuando van a esta isla que se llama Pepe Pan, que está de cierta forma gobernada por Don Clemente, que es una especie de patriarca que se conoce todos los cuentos. Aquí vamos viendo cómo la oralidad es muy importante para los afroesmeraldeños, pero también nos dice que era muy creyente porque todos los días les decía rezar a la hora que era, ¿no? Y en esta isla es donde nosotros vamos a apreciar todo el conglomerado de costumbres que tienen los afroesmeraldeños. No es casual que sea en este lugar precisamente donde se nos muestre toda la costumbre del afroesmeraldeño. ¿Qué paralelismo nos hace esto? Sabemos nosotros que en Esmeraldas los afrodescendientes hicieron su propio reino hasta que los blancos llegaron ya con todo su aparataje del concertaje y terminaron sometiéndoles a los negros no por la esclavitud, sino por el tema del huasipungo, porque los blancos, los ricos en este caso, les iban quitando poco a poco sus tierras. Eso nosotros vamos a ver aquí precisamente en la isla. Entonces, primero en la isla, Ascensión, Críspulo, Antonio van a explotar, van a explayarse con todo su sentir negro. Va, por ejemplo, Críspulo, que siempre quiso ser marimbero, construye su marimba y hace fiestas con la marimba y bailan. Y, por ejemplo, cuando muere Don Clemente un poco después, se cantan los arrullos. Cuando un poco después muere el hijo de Ascensión, se cantan los arrullos, perdón, para el hijo de Asunción, el chihuahua para Don Clemente. Entonces, en esta isla ellos van a, vuelvo a repetir, van a explotar toda su cultura, toda su riqueza cultural, ¿ok? Pero todo termina cuando un alemán, vamos viendo que es un alemán, es un europeo, no es cualquier persona, es un europeo, decide comprar unos terrenos. Estos terrenos que entre comillas pertenecían a un político esmeraldeño blanco, que era el señor Juan Valdés. Bueno, no sé si era Juan, no recuerdo muy bien en este momento, pero se apellidaba Valdés. Y este señor le decide vender al alemán estos territorios. Entonces viene este señor, se apropia de los territorios, le dice a Don Clemente que se retiren de ahí porque esas tierras son ahora de él, y como no quieren retirarse, porque Cocambo estaba ahora con Mr. Hans, que es el nombre de este alemán. Un día que Ascensión estuvo fuera de la casa, estuvo trabajando, viene Cocambo con todo su séquito de imbéciles y queman la casa. Lastimosamente, en la casa estaba el hijo de Ascensión, el hijo que había tenido con María de los Ángeles. Y este momento es crucial y va a marcar ya el clímax de la novela. Bueno, el clímax de esta parte de la novela, porque muere el hijo, se cantan los arrullos, María de los Ángeles queda completamente loca, abrazando, mimando a un pedazo de madera, y Ascensión no llora, él nunca lloró. Cuando murió su amigo Remberto tampoco lloró, porque eso es parte de la cosmovisión del afrodescendiente. Coge su machete y mata a Mr. Hans y mata a Cocambo,
y huye. Y ahí termina la segunda parte de la novela y pasamos a la tercera parte de la novela, que es ya mucho más corta. La tercera parte de la novela, que nos va a relatar un fragmento de la Guerra del 41, podríamos decir que es una de las poquísimas novelas ecuatorianas que hablan sobre la Guerra del 41, específicamente en ese tiempo, que fue incluso más importante para nosotros como ecuatorianos, esa guerra donde de cierto modo se perdió parte del territorio ecuatoriano, ¿no? En todo caso, pasa el tiempo, no logran atrapar a Huyungo y finalmente él decide irse a la guerra, pero no se va a la guerra porque sea patriota, porque entienden, él, Nelson y Antonio, que son los que se van a la guerra, entienden que a los ricos les importa un carajo el país, sino que se van a la guerra porque, y lo dice Huyungo, él ya no tenía nada, ha perdido todo en su propia tierra. Bien, yo estaba leyendo un poco sobre el tema de la cosmovisión bantú, que se supone que los afrodescendientes de Esmeraldas habían adoptado cuando encallaron en la provincia, que bueno, esto es algo que nos lo dice también Franklin Miranda Robles, y un poco esta cosmovisión nos dice que en la cosmovisión bantú es el jefe del clan el que va a proteger a la familia. Entonces, en este sentido, no estoy diciendo que los afroesmeraldeños, o peor, Ascensión Lastre, contenga dentro de sí el conocimiento de la cosmovisión bantú. Sin embargo, sí es un poco interesante como que ponerlo sobre la mesa, porque cuando Ascensión Lastre pierde a su familia y ya pierde también la isla de Pepe Pan, pues lastimosamente se queda sin nada. Entonces él decide ir a la guerra del 41 y aquí él se da precisamente cuenta, o más bien se refuerza este tema de cómo el Estado ecuatoriano tiene completo abandono, no solamente a los afroesmeraldeños, sino absolutamente a todos. Y esto lo podemos ver porque precisamente pelea junto a indígenas en la guerra, pelea junto a todo el mundo. En la guerra hay una parte muy interesante cuando llega a la frontera con el Perú, es que ahí estaba sentado un rico, creo que era el que construía la carretera, y él coge a su mujer y se va en un carro. O sea, los ricos no pelean, que sean los pobres, que sean los negros, que sean los indígenas, los que saquen la madre en la frontera. Y precisamente eso es lo que pasa. ¿Cómo muere Huyungo? Y esto es un poco interesante, hay que hacer un análisis, o habría que hacer un análisis un poco más profundo para entender esta parte. Cuando están en la guerra, los peruanos tienen mucha comida y los ecuatorianos no tienen apenas nada que comer. Entonces, del otro lado de la frontera estaban los peruanos comiéndose un pedazo, creo que era un pedazo de cerdo asado, y el olor les llegaba a Ascensión y a Nelson, porque Antonio había muerto un poco antes. Y entonces Ascensión se desviste, mmm, se aprovecha la noche, que estaban de noche, va hacia donde estos peruanos para tratar de robarles el cerdito asado. Y entonces aquí es algo muy interesante, porque Ascensión, que no les iba a matar, termina matándoles a ellos porque ve en estos peruanos a todos esos ricos ecuatorianos. Lo que hace es como que se vuelve medio loco, los comienza a matar, y obviamente luego los peruanos, cuando se dan cuenta de que no es un animal, que no es un demonio, lo matan a tiros. Ahora, ¿por qué digo que esto es interesante? Porque Huyungo mira en los enemigos peruanos a los enemigos del país. ¿Cuáles son los enemigos verdaderos del país? No son los peruanos, porque no los mata por ser peruanos. Los mata porque ve en ellos a los enemigos del país, ve en ellos a los ricos. Aquí podemos ver nuevamente el tema del realismo social y cómo es que los verdaderos enemigos de nuestro pueblo son los ricos, según el planteamiento del realismo social. Ok, muy bien. Hasta el momento nos va saliendo un poco largo el video, pero es que la novela es tan rica y se puede leer desde diferentes aspectos. Ahora, nosotros vamos a dar aquí ciertos matices con respecto de la novela para poder comprenderla de una forma un poco más específica. La primera pregunta que nos hacemos en este apartado es, ¿en realidad Huyungo pertenece a la negritud o a la revalorización
del negro como comunidad con muchos aspectos, con muchos matices ricos. Yo me iría más bien por lo segundo, porque en términos más específicos de lo que trataba la negritud era de volver a las raíces africanas, más o menos como lo que pasa en el Pantera Negra de allá de Estados Unidos, que se trata de volver a las raíces africanas, el idílico sueño de Wakanda. Eso no pasa aquí y no tiene que pasar, porque cuando llegaron los negros a Esmeraldas formaron su propio palenque, digamos de cierto modo que Esmeraldas es su propio Wakanda dentro del Ecuador, porque no es que llegaron en calidad de migrantes, llegaron, se asentaron, sí, pelearon al principio contra los cayapas y después los cayapas terminan aceptándolos y son una comunidad más de aquí de América en ese sentido. Es más o menos como cuando llegaron los primeros habitantes hace 10.000 años a acá a América. Acá llegaron, pues, hace 500 años, nada más. ¿Por qué yo comencé diciendo que este abordaje marxista de cierta forma va a ser una reducción de la novela específicamente? La novela por sí misma es muy hermosa, es muy bonita, si bien las primeras páginas te pueden tender a perder un poco, ya vamos a ver por qué, pero el planteamiento marxista está muy bien que Ascensión haya entendido que el tema no es el odio al blanco por ser blanco, sino el odio al rico, porque como dice en la novela mismo, no es la raza, sino es la clase. Pero vuelvo a repetir, esto disminuye el valor de la novela porque no estamos viendo completamente el panorama de lo que significa ser un negro afroesmeraldeño. ¿A qué me refiero? Hubiera sido un poco más interesante que se abordara la novela Huyungo desde la cosmovisión mitológica, desde la cosmovisión de las tradiciones orales, de las tradiciones costumbristas, de las tradiciones del mundo, como ellos lo ven dentro de su novela. Es más o menos como tratar de comprender a los indígenas leyendo Huasipungo. No, nosotros para comprender a los indígenas tenemos que comprender su cosmovisión, su forma de entender el origen del mundo. Algo así como que si queremos entender a los griegos, no pasamos primero por los filósofos, sino que pasamos primero por su mitología. Me hubiera gustado que la novela abordara desde ese aspecto. Por eso es lo que yo había dicho, que cuando se encierran en Pepe Pan, la novela cobra mucho más valor, porque sí hay ciertos aspectos de su cosmovisión cuando habitan en Pepe Pan. Por ejemplo, ven algunos fuegos fatuos, cuando nace el hijo de Ascensión, se posa una lechuza y canta, y entonces Cristobalina, que es un personaje secundario, la espanta porque dice que es la bruja, que va a traer una maldición. Ahí es cuando nosotros podemos comprender de mejor manera, con mayor profundidad, al negro afroesmeraldeño. Finalmente, ¿por qué había dicho yo que las primeras páginas te pueden perder como lector el sentido de la novela? En primer lugar es porque, como habíamos dicho, aquí es la primera parte de la novela, que es la niñez de Ascensión Lastre, se hace el paralelismo con el río, no está de un lado a otro. En términos de estructuralismo, no hay un objeto de búsqueda, no sabemos a dónde va, pero es que tiene que ser así, porque de cierta forma comprendemos la importancia que tiene para los afroesmeraldeños el estar yendo para todo lado. De hecho, hay una parte en la cual Francisco Robles Miranda nos dice que para los esmeraldeños es muy importante que el negro haya conocido mundo, que así se lo puede respetar mucho, y eso es lo que nosotros vemos en Huyungo. Y por otro lado es que, y esto es lo que le vuelve muy bonita, no es que nos cueste leerla porque esté mal escrita, sino porque está tan bien redactada en el sentido del habla coloquial de los negros afroesmeraldeños, que al principio como que cuesta un poco de tiempo adaptarnos a la forma coloquial de hablar de los afros, pero también tiene que ser así, primero porque está inscrito en el realismo social, y ese es uno de los tópicos que nosotros habíamos estudiado sobre este realismo, y en segundo lugar tiene que ser así porque es la cosmovisión. Nosotros estamos viendo el mundo desde los ojos de Ascensión Lastre. Es como si nosotros quisiéramos leer La Naranja Mecánica, quitándole todos los coloquialismos que tienen sus personajes ahí en el futuro. Porque, bueno, digo esto porque por ahí había leído alguna reseña que nos decía que sí, que la primera parte de la novela no se entiende porque hablan muy, muy raro y etcétera, etcétera. Pero no, tiene que ser así. Bien, creo que hasta ahí
puedo dar mi perspectiva sobre la novela Huyungo y sobre por qué se vuelve en una novela súper importante. Recuerden por favor, si queremos entender a los afroesmeraldeños, no pasa simplemente por hacer una revisión un poco de la historia, que sí que es muy importante, pero también hay que leer su cultura, hay que leer cómo piensan, hay que leer su cosmovisión. Queda abierto entonces el tema de la cosmovisión dentro de la novela. Personalmente también me falta todavía profundizar mucho más en la forma en la que los negros ven el mundo para ver si es que encuentro un poco más dentro de la novela Huyungo, lo cual podría ser un análisis muy interesante en el futuro. Sin más que añadirles, me despido, que tengan una bonita semana. Chao, chao.